Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Pues en esta nueva entrega voy a estar hablando sobre la NIA 500, pero aquí vamos a hacer un extracto de lo que aplica sobre el procedimiento analítico y la materialidad. Entonces, ustedes verán que no abordamos toda la NIA 500 y que seguramente en algún otro tema estaremos refiriéndonos de los puntos medulares de la NIA 500 que aplicarán al otro tema. La NIA 500 se aplica de manera conjunta con la NIA 200, Objetivos Globales del Auditor Independiente y realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. El alcance de esta NIA nos dice que se explica lo que constituye la evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros y trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada que le permita alcanzar conclusiones razonables en las que base su opinión. Esta NIA es aplicable a toda la evidencia de auditoría obtenida en el transcurso de la misma, y hay otras NIA que tratan aspectos específicos de la auditoría, de la evidencia de la auditoría que se debe obtener en relación con un tema concreto o de procedimientos específicos para obtener evidencia de auditoría. También para evaluar sobre si la evidencia obtenida es suficiente y adecuada. Esta NIA entró en vigor el 15 de diciembre de 2009 y su objetivo es que el auditor pueda diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de conformidad de forma que le permita obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder alcanzar conclusiones razonables en qué basar su opinión. Las definiciones que nos vamos a encontrar en la NIA, que se suman al resto de definiciones que nos da todas las normas internacionales de auditoría, son registros contables, adecuación, evidencia de auditoría, experto de la dirección y suficiencia. Para el tema de registros contables se refiere a los registros de asientos contables iniciales, documentación soporte, tales como cheques, registro de transferencia, facturas, contratos, libros auxiliares, asientos de diario en los libros, ajustes de los estados financieros que no se reflejen en el libro de diario y registros tales como hojas de trabajo, hojas de cálculo utilizados para la imputación de los costos, cálculos, conciliaciones e información a revelar. Ahora, el tema de adecuación se refiere a la medida cualitativa de la evidencia de auditoría, es decir, su relevancia, fiabilidad para respaldar las conclusiones en las que se basa la opinión del auditor. De manera general podemos referirnos que la adecuación se refiere al método con el que vamos a probar que estamos llegando a una conclusión adecuada. La evidencia de auditoría es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtiene de los estados financieros como la información obtenida de otras fuentes. Tenemos una definición que se llama experto de la dirección, que es una persona u organización especializada en un campo distinto a la contabilidad o auditoría, cuyo trabajo en ese campo se utiliza por la entidad para facilitar la preparación de los estados financieros. Y por último tenemos el concepto suficiencia, que también se refiere a parte de las características de la evidencia de la auditoría, que es una medida cuantitativa de la evidencia de la auditoría. Se refiere a la cantidad de evidencia de auditoría necesaria, depende de la valoración del auditor, del riesgo de incorrección material, así como de la calidad de dicha evidencia de auditoría. Empezamos primero con el área de requerimientos. La evidencia de auditoría suficiente y adecuada se refiere a que el auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría que sean adecuados teniendo en cuenta las circunstancias con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. La guía de aplicación se refiere a esta parte de suficiente y adecuada en que la evidencia de auditoría es necesaria para sustentar la opinión y el informe de auditoría. Es de naturaleza acumulativa y se obtiene principalmente de la aplicación de procedimientos de auditoría en el transcurso de la auditoría. No obstante, también puede incluir información obtenida de otras fuentes, tales como auditorías de años anteriores, o también nos podemos encontrar los procedimientos de control de calidad de la firma de auditoría para la aceptación y continuidad de los clientes,
además de otras fuentes internas o externas de la entidad, los registros contables, así como fuentes de información generadas por los expertos de la dirección. La evidencia de auditoría comprende tanto la información que sustenta y corrobora las afirmaciones de la dirección como cualquier información que contenga dichas afirmaciones. Adicionalmente, en algunos casos, el auditor utiliza la ausencia de la información y en consecuencia constituye también evidencia de auditoría. La mayor parte del trabajo del auditor al formarse una opinión consiste en la obtención y evaluación de la evidencia de auditoría. Los procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría pueden incluir la inspección, la observación, la confirmación, el recálculo, la reejecución y los procedimientos analíticos, a menudo combinados entre sí, además de la indagación. Aunque la indagación puede proporcionar evidencia de auditoría importante e inclusive puede proporcionar evidencia de una incorrección, normalmente no proporciona por sí sola evidencia de auditoría suficiente sobre la ausencia de una incorrección material en las afirmaciones, ni sobre la eficacia operativa de los controles. Entonces, la indagación se utiliza de manera complementaria con la finalidad de solicitar información y explicaciones. Tal como se explica en la NIA 200, la seguridad razonable se alcanza cuando el auditor ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. La NIA 330 requiere que el auditor concluya sobre si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada. La determinación de que si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo y en consecuencia para permitir al auditor alcanzar conclusiones razonables en las que base su opinión es una cuestión de juicio profesional. La NIA 200 hace referencia a cuestiones tales como la naturaleza de los procedimientos, la oportunidad de la información financiera y el equilibrio entre el costo y el beneficio, que son factores relevantes cuando el auditor aplica su juicio profesional para determinar si ha obtenido evidencia de la auditoría suficiente. Ahora, respecto de las fuentes de evidencia de auditoría, dice la NIA que parte de la evidencia de auditoría se obtiene aplicando procedimientos de auditoría para verificar los registros contables, por ejemplo, mediante análisis y revisión, reejecutando los procedimientos llevados a cabo en el proceso de información financiera, así como conciliando cada tipo de información con sus diversos usos. Mediante la aplicación de dichos procedimientos de auditoría, el auditor puede determinar que los registros contables son internamente congruentes y concuerdan con los estados financieros. Normalmente se obtiene más seguridad a partir de evidencia de auditoría congruente obtenida de fuentes diferentes o de naturaleza diferente que a partir de elementos de evidencia de auditoría considerados de forma individual. Por ejemplo, la obtención de información corroborativa de una fuente independiente de la entidad puede aumentar la seguridad que obtiene el auditor de una evidencia de auditoría que se genera internamente, como puede ser la evidencia que proporcionan los registros contables, las actas de reuniones o una manifestación de la dirección. La información procedente de fuentes independientes de la entidad que el auditor pueda utilizar como evidencia de auditoría puede incluir confirmaciones de terceros, informes de analistas y datos comparables sobre competidores. Procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría, tal como las NIAs 315 y 330 requieren y explican en detalle la evidencia de auditoría para alcanzar conclusiones razonables en las que base la opinión el auditor, se obtienen mediante la aplicación de procedimientos de valoración de riesgos y procedimientos de auditoría posteriores que comprendan pruebas de controles cuando las requieran las NIAs o cuando el auditor haya decidido realizarlas, y procedimientos sustantivos que incluyen pruebas de detalles y procedimientos analíticos sustantivos. Los procedimientos de auditoría descritos en los apartados A14 a A25 pueden utilizarse como procedimientos de valoración de riesgo, como pruebas de control o como procedimientos sustantivos, dependiendo del contexto en el que el auditor los aplique. Tal como se explica en la NIA 330, la evidencia de la auditoría obtenida de auditorías anteriores
puede proporcionar en determinadas circunstancias evidencia de auditoría adecuada siempre y cuando el auditor aplique procedimientos de auditoría para determinar que sigue siendo relevante. La naturaleza y el momento de realización de los procedimientos de auditoría que han de aplicarse pueden verse afectados por el hecho de que algunos de los datos contables y otra información estén disponibles solo en formato electrónico o solo en algunos momentos o en periodos de tiempo determinados. Por ejemplo, puede ocurrir que ciertos documentos fuente como órdenes de compra y facturas existan solo en el formato electrónico cuando la entidad utiliza comercio electrónico, o que se descarten tras ser escaneados cuando la entidad utiliza sistemas de procesamiento de imágenes para facilitar el almacenamiento y la consulta. Determinada información electrónica puede no ser recuperable tras un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, si los archivos han cambiado y si no existen copias de seguridad, por consiguiente el auditor puede considerar necesario, como consecuencia de las políticas de conservación de datos, solicitar la conservación de cierta información para su revisión o aplicar procedimientos de auditoría en el momento en que la información está disponible. Aquí voy a hacer una pausa porque efectivamente del párrafo A14 al párrafo A25 se nombran todos los procedimientos de auditoría. En esta ocasión solamente mencionaremos los procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos consisten en evaluaciones de información financiera realizados mediante el análisis de las relaciones que razonablemente quepa suponer que existen entre datos financieros y no financieros. Los procedimientos analíticos también incluyen, en la medida necesaria, la investigación de las variaciones o las relaciones identificadas que sean incongruentes con otra información relevante o que difieren de los valores esperados en un importe significativo. Entonces, una vez que tenemos los procedimientos analíticos y como bien lo dice la parte de introducción de la NIA, tenemos que hacer un procedimiento de indagación, y la indagación consiste en la búsqueda de información financiera o no financiera a través de personas bien informadas tanto dentro como fuera de la entidad. La indagación se utiliza de forma extensiva a lo largo de la auditoría y adicionalmente a otros procedimientos de auditoría. Las indagaciones pueden variar desde la indagación formal planteada por escrito hasta la indagación verbal informal. La evaluación de las respuestas obtenidas es parte integrante del proceso de indagación. Las respuestas de las indagaciones pueden proporcionar al auditor información que no poseía previamente o evidencia de auditoría corroborativa. Por el contrario, las respuestas podrían proporcionar información que difiera significativamente de otra información que el auditor haya obtenido, por ejemplo, información relativa a la posibilidad de que la dirección elude los controles. En algunos casos, las respuestas a las indagaciones constituyen una base para que el auditor modifique o aplique procedimientos de auditoría adicionales. Si bien la corroboración de la evidencia obtenida mediante indagaciones es a menudo de especial importancia en el caso de las indagaciones sobre la intención de la dirección, la información disponible para confirmar dicha intención de la dirección puede ser limitada. En estos casos, el conocimiento de los antecedentes de la dirección a la hora de llevar a cabo sus intenciones declaradas, las razones declaradas por la dirección para elegir una vía de actuación determinada y la capacidad de la dirección para adoptar una vía de actuación específica pueden proporcionar información relevante para corroborar la evidencia obtenida mediante indagaciones. Con respecto a algunas cuestiones, el auditor puede considerar necesario obtener manifestaciones escritas de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad para confirmar las respuestas a las indagaciones verbales. La información que se utilizará como evidencia de la auditoría, nos vamos a encontrar que al realizar el diseño y la aplicación de los procedimientos de auditoría, el auditor considerará la relevancia y la fiabilidad de la información que se utiliza como evidencia de auditoría. En este aspecto quiero abundar sobre la fiabilidad, dado que estamos hablando del procedimiento analítico. La fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría y por lo tanto de propia evidencia de auditoría se ve afectada por su origen y su naturaleza, así como las circunstancias en las que se obtiene, incluido cuando sea relevante en los controles sobre su preparación y conservación.
Por lo tanto, las generalizaciones sobre la fiabilidad de diversas clases de evidencia de auditoría están sujetas a importantes excepciones, incluso en el caso de información que se vaya a utilizar como evidencia de auditoría se obtenga de fuentes externas de la entidad. Es posible que existan circunstancias que puedan afectar su fiabilidad. Por ejemplo, la información obtenida de una fuente externa independientemente puede no ser fiable si la fuente no está bien informada, o un experto de la dirección puede carecer de objetividad, y teniendo en cuenta que puede haber excepciones, pueden resultar útiles las siguientes generalizaciones sobre la fiabilidad de la evidencia de auditoría. 1. La fiabilidad de la evidencia de auditoría aumenta si se obtiene de fuentes externas independientemente de la entidad. 2. La fiabilidad de la evidencia de auditoría que se genera internamente aumenta cuando los controles relacionados aplicados por la entidad, incluidos los relativos a su preparación y conservación, son eficaces. 3. La evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor es más fiable que la evidencia de auditoría obtenida indirectamente o por inferencia. 4. La evidencia de auditoría en forma de documento, ya sea papel, soporte electrónico u otro medio, es más fiable que la evidencia de auditoría obtenida verbalmente. 5. La evidencia de auditoría proporcionada por documentos originales es más fiable que la evidencia de auditoría proporcionada por fotocopias, facsímiles o documentos que han sido filmados, digitalizados o convertidos de cualquier otro modo en formato electrónico, cuya fiabilidad puede depender de los controles sobre su preparación y conservación. La NIA 520 proporciona orientaciones adicionales sobre la fiabilidad de los datos a utilizar para diseñar procedimientos analíticos que sean procedimientos sustantivos. Eso ya lo veremos más adelante. La NIA 240 trata de las circunstancias en las que el auditor tiene motivos para pensar que el documento puede no ser auténtico o puede haber sido modificado sin que dicha modificación le haya sido comunicada. Y la NIA 250 revisada proporciona una orientación adicional con respecto al cumplimiento del auditor con cualquier responsabilidad adicional conforme a la ley, reglamento o a los requerimientos de ética aplicables con respecto al incumplimiento que identifica indicio de incumplimiento de una entidad de las leyes y reglamentos que puedan proporcionar información adicional que sea relevante para el trabajo del auditor de conformidad con las NIA y evaluar las implicaciones de dicho incumplimiento en relación con otros aspectos de la auditoría. Si la información a utilizar como evidencia de auditoría se ha preparado utilizando el trabajo de un experto de la dirección, el auditor, en la medida necesaria y teniendo en cuenta la significatividad del trabajo de dicho experto para los fines del auditor, evaluará la competencia, la capacidad y la objetividad de dicho experto. Obtendrá conocimiento del trabajo de dicho experto y evaluará la adecuación del trabajo de dicho experto como evidencia de auditoría en relación con la afirmación correspondiente. La NIA también genera en la guía de aplicación información para la fiabilidad de la información generada por un experto de la dirección. La preparación de los estados financieros de una entidad pueden requerir, especialmente en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, como cálculos actuariales, valoraciones o datos tecnológicos, la entidad puede emplear o contratar a expertos en dichos campos para obtener especialización necesaria para preparar los estados financieros. No hacerlo así, cuando dicha especialización es necesaria, aumenta los riesgos de incorrección material. En el caso de la información que se va a utilizar como evidencia de auditoría se haya preparado utilizando el trabajo de un experto de la dirección, es de aplicación el requerimiento del apartado 8 de esta NIA. Por ejemplo, una persona o una organización pueden disponer de especialización en la aplicación de modelos para estimar el valor razonable de valores negociables para lo que no existe un mercado observable. Si la persona o la organización aplican dicha especialización al realizar una estimación que la entidad utiliza en la preparación de los estados financieros, esa persona u organización se considera como un experto de la dirección y resulta de aplicación lo dispuesto en el apartado 8.
Si por el contrario, dicha persona u organización se limita a proporcionar datos de precios relativos a transacciones privadas de los que no podría disponer la entidad ningún otro modo y la entidad los utiliza en sus propios métodos de estimación, dicha estimación, en caso de que se utilice como evidencia de auditoría, está sujeta a lo dispuesto en el apartado 7 de esta NIA, pero no supone la utilización de un experto de la dirección por parte de la entidad. La naturaleza, el momento de la realización y la extensión de los procedimientos de auditoría en relación con los requerimientos del apartado 8 de esta NIA pueden verse afectados por cuestiones tales como la naturaleza y complejidad de la materia tratada por el experto de la dirección, el riesgo de la incorrección material en la materia, la disponibilidad de fuentes alternativas de evidencia de auditoría, la naturaleza, el alcance y los objetivos del trabajo del experto de la dirección, y si el experto de la dirección es un empleado de la entidad o si es un tercero contratado por esta para prestar servicios correspondientes, la medida en que la dirección pueda ejercer control o influencia sobre el trabajo del experto de la dirección y si el experto de la dirección está sujeto en la realización de su trabajo a normas técnicas o a otros requerimientos profesionales o del sector. La naturaleza y la extensión de cualquier control dentro de la entidad sobre el trabajo del experto de la dirección, el conocimiento y la experiencia del auditor en relación con el campo de especialización del experto de la dirección y la experiencia previa del auditor en relación con el trabajo de dicho experto. Entonces nosotros vamos a ver que posteriormente, al utilizar información generada por la entidad, el auditor evaluará si para sus fines dicha información es suficientemente fiable, lo que comportará según lo requieran las circunstancias. La obtención de la evidencia de auditoría sobre exactitud e integración de la información, la evaluación de la información para determinar si es suficientemente precisa y detallada para los fines del auditor. Información generada por la entidad utilizada para los propósitos del auditor. Con el fin de que el auditor obtenga evidencia de auditoría fiable, es necesario que la información generada por la entidad que se utilice para aplicar procedimientos de auditoría sea suficientemente completa y exacta. La obtención de evidencia de auditoría sobre la exactitud e integridad de dicha información puede llevarse a cabo conjuntamente con el propio procedimiento de auditoría aplicado a la información cuando la obtención de dicha evidencia de auditoría forma parte integrante de dicho procedimiento. En otras situaciones, el auditor puede haber obtenido evidencia de auditoría sobre la exactitud e integridad de dicha información mediante la realización de pruebas sobre los controles relativos a la preparación y conservación de la información. Sin embargo, en algunas situaciones, el auditor puede determinar que son necesarios procedimientos de auditoría adicionales. En algunos casos, el auditor puede tener la intención de utilizar la información generada por la entidad para otros objetivos de la auditoría. Por ejemplo, el auditor puede tener previsto utilizar las mediciones de resultados de la entidad a efectos de procedimientos analíticos o hacer uso de la información generada por la entidad para actividades de seguimiento, tales como informes de la función de auditoría interna. Incongruencia de la evidencia de auditoría o reservas sobre su fiabilidad. Si la evidencia de auditoría obtenida de una fuente es incongruente con la obtenida de otra fuente, o el auditor tiene reservas sobre la fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría, el auditor determinará las modificaciones o adiciones a los procedimientos de auditoría que sean necesarios para resolver la cuestión y considerar, en su caso, el efecto de esta sobre otros aspectos de la auditoría. Entonces nos dice la guía de aplicación: la obtención de la evidencia de auditoría a partir de fuentes diversas o de naturaleza diferente puede poner de relieve que un elemento individual de la evidencia de auditoría no es fiable. Por ejemplo, en el caso de que la evidencia de auditoría obtenida de una fuente sea incongruente con la obtenida de otra. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando las respuestas a indagaciones realizadas ante la dirección, los auditores internos y otras personas sean incongruentes, o cuando las respuestas a indagaciones realizadas ante los responsables del gobierno de la entidad, con el fin de corroborar las respuestas a indagaciones realizadas ante la dirección, sean incongruentes con estas. La NIA 230 incluye un requerimiento específico de documentación en caso de que el auditor identifique información incongruente con la conclusión del auditor relativa a una cuestión significativa.